Bienvenidos a Factor Energético, a la entrevista con Andrés Gutiérrez, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio AMPES. ¿Cómo estás, estimado Andrés? Muy bien, Pedro. Todo muy bien, afortunadamente. Gracias. Excelente. Muy bien, el 2021 fue un año, pues, digamos, que movido en el sector gasolinero, donde ustedes como el brazo tecnológico, proveedor de, ahora sí que de tecnología, pues ayudan a eficientar las operaciones y cumplimiento de normas de los gasolineros. Si me pudieras ayudar con un recuento de los temas importantes del sector en el 2021, por favor, estimado Andrés. Pues en este año como tal, se vinieron a hacer varios cambios, ¿no? Desde el momento en el que, desde el 2022 empezamos con temas de pandemia, en el 2020, perdón, empezamos con temas de pandemia, temas de normatividades de cambio de dispensarios, y todavía hasta el 2021 se siguió llevando a cabo todo este proceso. De hecho, a la fecha sigue habiendo todavía puntos importantes en las actualizaciones con los dispensarios, la parte de la reforma miscelánea también que se ha estado trabajando con los controles volumétricos. Estamos en espera de que pues ya para el próximo año empecemos también con normas con la CRE en actualización de calidad de combustibles. Y obviamente el tema de los permisos que se convirtió en un problema de cuello de botella para el sector. Sin duda que creo que el tema de los permisos es el tema clave en el 2021, ¿no? Digamos, cambio de óptica de política pública, creo que ahí, de alguna manera fue uno de los elementos más importantes del 2021, estimado Ernesto. Y de hecho, esto empieza desde el 2022, desde el 2020, perdón. Veníamos a una promedio de 350 permisos, 410, 400 permisos que se venían dando 2017, 2018, 2019. En 2020 hay una caída drástica a 175 permisos y en la fecha actual tenemos ahorita como 116 permisos que se han actualizado o que se han otorgado en este periodo. Pero hablamos hablando de permisos nuevos. Tenemos también una serie de rezagos en todo lo que son sesiones de derechos, actualizaciones de permisos, cambios de imagen, permisos y trámites para empresas que están dando apoyo a la Comisión Reguladora de Energía, como el tema de unidades de verificación, temas de laboratorios. Sin embargo, desde que entramos a semáforo verde, sí hemos logrado empezar a ver, no como quisiéramos, pero sí ya de manera constante la emisión de permisos para nuevas estaciones de servicio. Sí, claro. Sí, sin duda, ¿no? Incluso con la pandemia en 2020, yo platicando con Roberto me decía que pues habían desplomado las ventas importante, ¿no? Entonces, uno de los primeros efectos, digamos, ¿no? O sea, dejan de circular vehículos, deja de haber actividad económica, pues sin duda que uno de los sectores afectados pues iba a ser el sector gasolinero, ¿no? Entonces, bien Claro. como, ajá. No, adelante. Sí, y bien, ya como dices tú, ya 2021, bueno, a lo mejor ya un poco con la actividad económica, pues ya empieza un repunte, pero bueno, también es cierto que todo esto se juntó con este cambio de óptica de política pública, donde bueno, hay varios temas ahí, desde normas, el tema de los mismos, lo que le llaman el huachicol, o sea, se juntaron como muchos temas en el sector que pues pusieron en el ojo de huracán, ¿no? De alguna manera. Sí, exactamente. Y un tema importante. Estamos mencionando que en el 2021 se empezó a reactivar. Sí, se reactivó un poco, pero tomemos en cuenta que en los meses, por ejemplo, de enero, febrero, marzo, abril, todavía en mayo, el número de permisos que emitía la Comisión Reguladora de Energía era elevado, eran alrededor de unos 30 permisos. Entonces eso permitió que hubiera 175 permisos. Y después hubo una sequía de varios meses que prácticamente hasta el 2021, más o menos por agosto, es que se volvieron a empezar a emitir un permiso. Después en octubre empezaron a haber nuevamente un promedio de 12, 15 permisos por mes. Y así hemos ido llegando hasta los 106. En el 2020 hubo 175, o sea, todavía ahorita estamos por debajo de lo que tuvimos en 2020. Y esto mucho tiene que ver con el tema de que la Comisión Reguladora de Energía emitió un decreto o una resolución en el que entraban en un paro técnico de labores por motivos de la pandemia. Y hasta no entrar a semáforo verde, no iban a reactivar las operaciones. Entonces, pues eso fue uno de los grandes cuellos de botella que generó el freno a las estaciones de servicio y obviamente a la proveeduría.
porque el hecho de que no haya estaciones nuevas, pues también quiere decir que no hay dispensarios nuevos que se venden, Así bombas es. nuevas que se venden de motobombas, tanques, de construcción, imágenes, y eso en estaciones nuevas. Más aparte, todo lo que quieren hacer cambios de imagen porque quieren cambiar la imagen, ya sea, algunos pocos regresar a Pemex y otros se quieren salirse de Pemex y volverse otra imagen. Así El es. tema de los permisos de importación también se vio muy afectado con la cancelación de muchísimos permisos. Y bueno, ahorita que están en el tema de la cancelación de varias plantas de almacenamiento y de distribución. Sí, sin duda que hay todo un tema ahí que pues se va a ir alineando poco a poco y que finalmente ahora, ¿esto qué impacto puede tener en el usuario? En el usuario que tiene que cargar su gasolina, las empresas que tienen que cargar su gasolina y diésel, ¿qué impacto tienen ellos este tema de menor ritmo de permisos? Mira, mientras menos permisos hay menos estaciones de servicio. México tiene alrededor de 10,000 personas por cada estación de servicio. En países como Brasil, estamos hablando que hay de 5,000 personas por cada permiso. Y en países como Estados Unidos, 2,500 personas por cada permiso. Ok, Entonces, México se convierte en un nicho bastante interesante para las petroleras o las marcas extranjeras en venir a México y poner más estaciones. Esto permitiría también que el momento en que lleguen con infraestructura, llegan con terminales de almacenamiento, como lo hizo, por ejemplo, Innova para Valero y Glencore para G500. Y eso permite tener mayor capacidad de almacenamiento y evitar que haya un problema de desabasto en un futuro. Eso es una ventaja. Ahora, el hecho de que los permisos vayan siendo cada vez más lentos y que cada vez haya habiendo más problemas en la parte de importación de productos, pues obviamente hace que las marcas extranjeras que están importando sus propios productos, pues tengan que detener la importación y comprar directamente o a Pemex o a alguna empresa que todavía tenga su permiso de importación vigente y que pueda hacer importación. Si ok. las terminales de distribución privadas se empiezan a cerrar, pues los costos del combustible final cuando llega al cliente final van a incrementarse también. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, el caso de una petrolera americana que es la máxima refinadora a nivel mundial. Ellos tienen una terminal marítima en Veracruz, tienen en Puebla y en varios estados de la República diferentes terminales para poder surtir toda la cadena de estaciones que tienen y el número que están pensando en poder incrementar. Pero al tener por parte de esas terminales cerradas ahorita por temas regulatorios, pues la expansión se ve limitada y al mismo tiempo el precio del combustible que ellos pensaban ofrecer también se va a ver limitado. Así es. Ahora, para la parte de las empresas, tomamos en cuenta de que hace un par de años atrás se les pidió a las empresas de transporte que cambiaran sus tractocamiones por vehículos que fueran de ultra bajo azufre. Entonces, para eso ocupan un diésel especial que desafortunadamente México no puede producir en este momento. No tenemos la infraestructura para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo combatían estas empresas? Pues lo combatían de una manera en la cual compraban producto en las marcas que tenían producto de ultra bajo azufre, generalmente empresas o gasolineras que no pertenecían a la cadena Pemex. Entonces, esto generó como buscar este tipo de empresas o de marcas de estaciones y hoy en día, por ejemplo, a los permisos estar empezando a ser revocados, cancelados, suspendidos, pues esto hace que ahora no encuentren el producto como tal de un trabajo azufre y bueno, las garantías de sus tractocamiones también se ven afectadas porque no están usando el producto de combustible adecuado para ellos. Así es. Pues muy bien, o sea que digamos, de cara hacia el 2022 se ve un escenario atractivo por todas estas faltas de, falta de, ahora sí que o de unidades o de combustible, ya sea para empresas, ya sea para gobierno. Es atractivo por lo que comentabas un poco por el número per cápita de unidades por habitante comparado con otros países. Entonces México se hace atractivo. Ya viendo un poco de cara hacia 2022, por un lado, ¿cuáles son los retos que ves? Digo, pareciera que es obvio, pero bueno, me gustaría escucharlo de ti.
por un lado, y bueno, pues el escenario, las perspectivas un poco. ¿Cómo las ves tú? Mira, hasta principios de octubre, por ejemplo, pues las perspectivas eran muy a la baja, en el aspecto en el que no había permisos, la carga estaba parada. Entonces, si no hay construcción, pues nuestro sector se ve muy afectado. Afortunadamente, en octubre, el 22 de octubre, empezaron la emisión de los permisos. De manera a cuentagotas, pero ya empieza a haber permisos. Eso es un gran aliciente para nosotros, el hecho de que vemos que ya hay permisos en cada sesión, pocos o muchos, pero bueno, son pocos en este momento. Esperamos que esto pueda incrementar próximamente. Y el hecho de que haya permisos quiere decir que hay nuevas estaciones que se van a empezar a construir nuevamente, de que los empresarios van a volver a empezar a invertir en construir estaciones, porque entendamos un punto. La marca podrá ser la marca americana 1, americana 2, mexicana, holandesa, la que tú quieras. Pero gran parte de esa inversión, o el 95% o más de la inversión, es de empresarios mexicanos. La marca podrá ser una marca extranjera, pero el empresario que invierte es un empresario mexicano, que tiene su dinero detenido en este momento en una estación que puede costar 25 millones de pesos y se encuentra detenida. Entonces, el hecho de que empiece a haber ese tipo de permisos, pues vuelve a dar un poco de incentivos para el sector gasolinero en empezar a volver a construir estaciones, empezar a reactivar nuevamente el sector. Eso es un aliciente que nosotros vemos en este punto de vista. Pues claro, nos gustaría que pudiera haber más permisos, eso es indudable, a mayor velocidad, y que también pudieran empezarse los permisos de importación, de distribución, a volver a activarse nuevamente para poder ver un mejor precio en el mercado del producto que consumimos. Así es. Bueno, aquí en el tema de la importación, bueno, hay todo un tema ahí también de tema de transporte, hay varios también cuellos de botella, pero finalmente, bueno, pues ahí está esa oportunidad que pinta un escenario, como dices tú, bueno, ahora habría que ver cómo se desenvuelve la CRE, cómo empieza a caminar, cómo empiezan esos permisos para que un poco se pueda. ¿Tienes alguna expectativa, ahora sí que algún estimado de inversión que se pudiera dar en el sector? Pues mira, calculemos que cada estación de servicio está rondando en promedio unos 20 millones de pesos. ¿Ah? Si calculamos los 20 millones de pesos por los 100 permisos que se emitieron en este año, pues podemos sacar un número más o menos eh, prudente de cuál sería la inversión que está programada para finales de este periodo y principios del que viene. Y adicionalmente, si vemos que los permisos empiezan a fluir y volvemos a llegar, probablemente no a los 400, pero si llegáramos a los 200, pues podríamos estar hablando tal vez de una inversión de 250 millones de dólares, tan solo en construcción de estaciones. Ahí se viene toda la derrama que están teniendo poco a poco. El compra de combustible, las partes de normatividad, los empleos que van a empezar a generar estas empresas, porque una estación debe tener aproximadamente entre unos 20 a 30 empleados por estación de servicio en los diferentes turnos. Entonces también es un apoyo fuerte a la creación de empleos que puede ir generando esta detonación si hubiera un poco más de permisos. Pero te digo, en este momento, si se mantienen los números que se tuvieron en los últimos 2 años, calculemos que un poco la alta, porque ya la pandemia está permitiendo trabajar a la CRE, calculemos unos 200 permisos, 250 tal vez, aunque hay más de 400, se dice, detenidos ahorita en CRE, Okay. nuevos, o sea, que tenemos ese número de permisos detenidos y en total en trámites, más o menos estamos hablando de unos 1000 trámites que están detenidos, incluyendo los permisos. Así es. Bueno, pues esperemos que Omicron no nos haga una mala jugada y que de alguna manera entrando el año, pues esto se empiece a complicar, que eso se vaya cediendo y que bueno, a México llegue con menos fuerza de alguna manera, ¿no? O sea. Sí, de hecho, hoy en una noticia del día, precisamente que se operaba todo el mercado del crudo el día de hoy estable, aún pese a las temores del Omicron. Entonces, pues eso es una buena señal en este momento para pensar que ya los cierres quizás no sean tan, si llegara a haber un cierre, no va a ser tan drástico como lo fue en un inicio con el COVID, ¿no? Pues sí, pues ya es un indicador de alguna manera. Pues ya me gustaría cerrar la entrevista con un tema un poquito ya más global, un poco más ya de perspectiva y escenario.
Y esto tiene que ver con la transición energética, estimado Andrés, y un poco tiene que ver ustedes en su... Sé que mejoran mucho las tecnologías, sé que buscan lo que le llaman la captación de gas y bueno, pero bueno, ¿tú qué me puedes comentar un poco al respecto en el tema de la transición energética? ¿Hasta dónde ustedes pueden apoyar para ser más eficiente, hacer menos emisiones, por un lado? Y por el otro lado, cada vez se habla más en el plano global de los autos eléctricos. Ya no hablan de gasolineras, ahora hablan de electrolineras. Entonces, ustedes, ante ese escenario, por un lado el tema de la transición, emisiones, y por otro lado el tema de gasolineras. ¿Qué me puedes decir al respecto, estimado Andrés? Mira, precisamente estos temas los encontramos nosotros en la asociación en el 2019 y modificamos parte de nuestros estatutos para ya no trabajar únicamente con el sector gasolinero, sino ahora el sector energético para todo el tema de movilidad. Entonces, estamos previendo que si va a venir, sí, un cambio para la parte de electrificación de los vehículos. Yo, en título personal, creo que va a ser un proceso de los autos eléctricos más bien como un proceso de transición hacia una tecnología más limpia. Y si bien los autos eléctricos como tal en el país no debe haber una gran cantidad de los mismos, ¿ah? Lo que hay sí son autos híbridos. Y los autos híbridos requieren de combustible. Entonces, el mercado sigue dando para más. El hecho de tener en la estación todo el tema de la parte, como si es una electrolinera, pues nos hace también pensar en que el empresario gasolinero va a tener que tener adaptaciones a su negocio, como tener posiciones de carga y pensar que la gasolinera y el centro de carga pues no van a ser el negocio central de la estación de servicio como tal. Ahora, el negocio central, y lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, van a ser los servicios alternos que tenga la estación de servicio. Que un taller mecánico, que una cafetería, porque tú vas a llegar con el auto a cargarlo, pero no se carga 5 minutos como un auto a gasolina. Tienes que dejarlo ahí un tiempo de una hora, hora y media. Entonces, ¿qué le vas a ofrecer tú al cliente para poder que tenga suficiente tiempo, en el tiempo que va a estar en tu estación? ¿Qué servicios te vas a poder ofrecer? Un café, que laven el coche mientras está cargando. O sea, ese es el punto clave para esta transición. Y como proveedores, pues hemos ido trabajando, tenemos proveedores que ya tienen sistemas para carga de autos, para todo lo que son sistemas fotovoltaicos, muchas tecnologías nuevas que vienen ahorita en este proceso de transición. Y para el tema de las emisiones, pues sí, hay una normatividad que aplica para lugares de las megalópolis de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, zonas fronterizas y donde se encuentran refinerías, que es la norma 004 de ASEA, que habla sobre la recuperación de vapores. Entonces, lo que hacemos es evitar que los gases de combustible lleguen a la atmósfera. Entonces, tenemos un sistema de contención para evitar que eso ocurra. No solo de la estación, también del vehículo. Entonces, cuando el vehículo llega y carga, posicionas la pistola de carga en el vehículo, esa succiona los vapores y te deposita los líquidos o el combustible. Sí. Ese producto se lleva al tanque, se almacena en el tanque, y cuando hay una sobrepresión en el tanque, lo que va a hacer es procesar ese vapor, ya sea o condensarlo en algunos casos, atraparlo en un tipo de filtros especiales, quemar ese producto para que los vapores no lleguen a la atmósfera y reduzcamos la concentración de combustibles o la concentración de partículas de carbono en el ambiente y evitamos también que se genere la, la generación de ozono. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que, pues 2022, digamos, pinta bien. La transición energética, ustedes ya están arriba, haciendo las adaptaciones, adaptándose en la manera que se vaya necesitando. Bien, como dices, creo que la parte de los eléctricos va a ser un proceso posiblemente largo, ¿no? Pero bueno, ahorita tú ya de rumbo a Hidalgo, incluso ahí hay una gasolinera en camino que tiene una electrolinera, ¿no? Ahí, ahí me parece que está enfrente ahí. Y como dices tú, pues hay cafeterías, hay tiendas. Y bueno, creo que, como dices tú, ahí los servicios, todo el ecosistema de una gasolinera que no sé si va a ir evolucionando hacia otro nombre, pues todo el paquete de servicios que van a ir dando, ¿no? Claro, de hecho,
nombre como tal de la gasolinera, como todo el mundo lo conocemos, la manejamos como estación de servicio, porque es una estación que te va a presentar los diferentes servicios: agua, aire, el producto que te está próximamente, sistemas eléctricos, ya el sistema de las estaciones multimodal que le llaman, Ok. ya te pueden suministrar tanto gas como combustible que ya está autorizado por parte de la CEA y la CRE. Pues es otro punto que también existe en este momento y que también es pues ayudar un poco al medio ambiente con el sistema de gas. Así es. Pues yo creo que hay muchos temas de los que podemos hablar, etanol y bueno, infinidad de temas que podemos ir desarrollando. Pero bueno, hoy quedamos así, estimado Andrés Gutiérrez, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio AMPES. Pues muchas gracias por la entrevista y bueno, esperemos que el 2022 sea un año excelente para el sector. Esperamos también. Muchas gracias, Pedro. Gracias por todo. Gracias.